Bueno, en primer lugar, en este tema lo que nosotros vamos a tratar es un estado de movimiento muy particular en el cual los cuerpos se van a encontrar. No es ajeno para nosotros haber observado en nuestro entorno, en nuestra misma casa, muchos cuerpos que están quietecitos, totalmente quietos, ¿no? Y lo tienes ahorita a la vista de repente. De repente tu cama, un sofá, un cuadrito, el televisor, el sofá, las banquitas, la mesa, las sillas, etc. Pero hay otro detalle. Puedes haber experimentado en algún momento estar viajando en un autobús o en el auto y no, digamos, experimentar el hecho de que tu cuerpo se vaya hacia adelante o hacia atrás. O si tienes la oportunidad o has tenido la oportunidad de viajar en avión, estar volando y tener la sensación de que el avión como que no se está moviendo. El avión como que está detenido porque tú te puedes parar, caminar y no te desestabilizas. Sin embargo, el avión se está moviendo y nosotros nos estamos moviendo dentro del avión y a pesar de eso, podemos movernos sin ningún problema, ni siquiera cogiéndonos de algún asiento, sin ningún problema dentro del avión. Estos eventos que acabo de compartir con ustedes se llama equilibrio. Eso significa entonces que nosotros podemos hablar de equilibrio no solamente cuando los cuerpos están quietos o en reposo, sino también cuando se están moviendo. Pero en ambos casos, y sobre todo, más se nota cuando está en reposo, pero cuando está en movimiento a ciertas condiciones que se deben cumplir, que en general se cumplen todo, pero se visualiza mejor cuando los cuerpos están en movimiento. Muy bien, ahí tenemos el tema de estática. Es una parte de la mecánica que estudia las condiciones que deben cumplir, que deben reunir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que dicho cuerpo o sistema se encuentre en estado de equilibrio mecánico. La estática, entonces, ¿qué cosa estudia? El equilibrio de los cuerpos. Ahora, ¿pero qué significa que un cuerpo se encuentre en equilibrio? Si hablamos de una partícula o fuerzas que concurren, significa que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él va a ser cero. Pero principalmente, el equilibrio viene a ser un estado en el cual un cuerpo no presenta aceleración de ningún tipo. Hablemos de una partícula que solamente se puede trasladar. No debe tener aceleración. Es decir, su estado de movimiento no debe alterarse. Es decir, su velocidad no debe cambiar. Y cuando hablo de velocidad, hablo del valor de la velocidad y de la dirección. Significa que una partícula estará en equilibrio si está en reposo, al cual se le va a llamar equilibrio estático, observa el semáforo, y equilibrio cinético, que es un auto que está viajando con movimiento rectilíneo uniforme, que ya lo hemos visto. Un cuerpo que viaja con velocidad constante. Eso me indica a mí que no hay aceleración. Todo cuerpo en equilibrio no tiene aceleración. Su aceleración es nula. Y si la aceleración es nula, ¿correcto? La partícula puede estar en una de dos situaciones. En reposo o viajando con velocidad constante. Si hablamos de una partícula, como vamos a ver adelante, la llamada primera condición de equilibrio establece que la sumatoria de fuerzas debe ser cero. Algo tiene que estar pasando con las fuerzas para que esta torre de Pisa, aun cuando inclinada, no se caiga. Bien, acá tenemos entonces las ecuaciones que vamos a utilizar a la que llamamos primera condición de equilibrio. En esta primera condición, lo que vamos a resaltar es lo siguiente. Que si un cuerpo se encuentra en equilibrio, la suma de fuerzas debe ser cero. ¿Y por qué se le llama primera condición? Porque no es la única. Sin embargo, por el momento, vamos a trabajar con esta condición. Al menos en este grado, vamos a hablar de esta condición. Esta condición no es única para los cuerpos en general, pero sí lo es para las llamadas partículas, que recuerda que son cuerpos que carecen de dimensiones. Pues, ¿qué debe cumplirse si la partícula o el cuerpo se encuentra en equilibrio?
llamado también equilibrio de traslación, ¿correcto? Que la suma de fuerza debe ser cero. Esta condición, ¿correcto?, hará que el cuerpo o partícula se encuentre en reposo o trasladándose con velocidad constante, cualquiera de los casos. Si nosotros orientamos las fuerzas en dos direcciones, en el eje vertical, Y, y en el eje horizontal, esta suma de fuerza cero en general la podemos desdoblar de esta manera. Sumatoria de fuerzas horizontales cero significa que la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Es decir, sumo todas las magnitudes que suman a la derecha y sumo todas las magnitudes que se apuntan a la izquierda y las igualo. Igualmente para la parte vertical, todas las que apuntan para arriba las sumo y le igualaré a todas las magnitudes que apuntan para abajo. O sea, todos los valores de la fuerza que apuntan para arriba igualaré a todos los valores de la fuerza que apuntan para abajo. Bueno, les comento nada más, porque en este grado no lo vamos a ver. Cuando las fuerzas están en diferentes direcciones, no específicamente en YX, y si son tres, la suma de fuerzas cero se puede interpretar como la formación de un triángulo. Recordemos que acá, estas tres fuercitas que son vectores forman un polígono cerrado. Y si nos remontamos a la parte de vectores, la suma de todas las fuerzas o vectores que forman un polígono cerrado deben ser cero. Y acá recordamos un poquito lo que acabamos de ver. Acá tenemos un cuerpo afectado por un conjunto de fuerzas. Primero las horizontales. Ahí está. Horizontalmente, todas las fuerzas que apuntan a la derecha en magnitud se igualan a todas las que apuntan hacia la izquierda. Luego tenemos fuerzas verticales y se igualan. Eso significa que la fuerza resultante debe ser, cuando está en equilibrio, debe ser cero. A esto se le conoce como equilibrio de traslación, es decir, asegura que una partícula o cuerpo estará en reposo o viajando con velocidad constante. Cuando está en reposo se le llama equilibrio estático y cuando está en movimiento se le llama equilibrio cinético. Muy bien, vamos a ver entonces algunas aplicaciones. Vamos a ver. Muy bien. Ahí está. Bien, empezamos entonces con este ejercicio. Dice, si la lámpara de 3 kilogramos, masa, kilogramos, está en reposo significa equilibrio, determine la tensión en el cable siendo la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, dentro de lo que nosotros conocemos como el diagrama de cuerpo libre, es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Hacer el DCL de esta lámpara, ¿correcto? Tenemos que hacer el DCL de la lámpara. Muy bien, vamos a hacer el DCL de la lámpara. Hacer el DCL de la lámpara significa que tenemos que mostrar todas las fuerzas que están participando sobre la lámpara. Así de sencillo. Por lo tanto, recuerden que la primera fuerza que se dibuja, lo hemos visto en la clase anterior, de una manera bastante didáctica, se dibuja el peso, que es una fuerza vertical y hacia abajo. Entonces dibujamos acá el peso, vertical y para abajo. Muy bien. Luego, como tenemos una tensión, un cablecito, aparece la fuerza llamada tensión. Recuerdan que se dibuja sobre la cuerda, apuntando hacia afuera del cuerpo. Ahí tenemos el peso y tenemos la tensión. La lámpara, como verán, no está apoyado, ¿correcto? No está apoyado en ninguna superficie, por lo tanto, esas son las dos únicas fuerzas que están participando. Por ahí ya se adelantaron, muy bien. Vamos a comprobar eso. Bueno, cuando yo quiero calcular el peso de un cuerpo, simplemente multiplico la masa por la gravedad. Entonces, como la masa es 3, y en este caso la gravedad es 10, para nuestro problema, el peso de esta lámpara sería 3 por 10.
lo cual nos da un valor de 30. Ojo, como ya es fuerza, se expresa en newton. La masa se mide en kilogramos, pero el peso en newton. Entonces acá tenemos 30 newtons. Y tenemos la tensión. Y como se encuentra en equilibrio, aplicamos la primera condición. Suma de fuerzas igual a 0. ¿Qué dijimos? Que las fuerzas que apuntan para arriba, que es solamente una, debe ser igual a la magnitud de la fuerza que apunta para abajo. Y listo. Problema resuelto. Así de sencillo. Veamos el siguiente ejercicio. Bien, acá dice, se muestra el DSL. Ya está el DSL de un carrito de juguete en estado de reposo, o sea, en equilibrio. Determine F. Bueno, como veremos, la incógnita F, como ustedes verán, se encuentra en la parte horizontal. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con todas las fuerzas horizontales. Entonces, todas las que apuntan a la derecha se suman. A ver, horizontales, las que apuntan hacia la derecha serían 90 más 2F debe ser igual a todas las que apuntan hacia la izquierda. F más 6F. Bien, acá tenemos entonces 90 más 2F igual a 7. Y ya está. Por lo tanto, 90 sería igual a, el 2F pasa a restar, te queda 5F. Ojo, no pasa a dividir porque está sumando, pasa a restar. Mejor lo pongo por acá así. Cuidado. 7F menos 2F. Por lo tanto, tenemos que 90 debe ser igual a 5F. Y con esto ya tengo F, que sería 18 newton. Que es lo que me están pidiendo, calcular F. En el F vertical no tengo nada que hacer porque ahí no se encuentra mi incógnita. Toda la respuesta se encuentra en el eje X. Siguiente ejercicio. Dice, para que un bloque de cierta masa se encuentre en equilibrio, se ejerce una fuerza de 80 newtons en el extremo de la cuerda 1. Alguien está jalando esta cuerdita. ¿Cuál será la masa del bloque si la tensión en el cable 2 es de 35 newtons? Nuevamente, ya saben, en el problema número 2, no hubo necesidad de hacer el DSL porque ya estaba hecho. El problema mismo lo estaba indicando. Pero en este caso, ya en este problemita, no están mostradas las fuerzas. Por lo tanto, hay que hacer el DSL. Hay que confeccionar el diagrama de cuerpo libre. Para eso entonces tenemos primero, Sí. ya saben ustedes, la Hola, primera buenas cosa. tardes. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Tenemos entonces el peso, que es vertical hacia abajo. Y como lógicamente tenemos dos cablecitos, vamos a tener dos tensiones. En el cable 1, la tensión hacia arriba se dibuja sobre el cable y hacia donde está la cuerda. Y como la cuerda 2 está hacia abajo, pues se apunta hacia abajo. La tensión en una cuerda siempre apunta hacia donde está el cuerpo, donde está la cuerdita. Peso, tensión, tensión. Bien, al peso vamos a llamarle W o P si gustas. Vamos a colocar la información del ejercicio. El problema dice que se ejerce en el cable 1 una fuerza de 80 newtons. Entonces por acá sería 80. ¿Cuál será la masa si la tensión en el cable 2 es 35? Acá tenemos 35. Entonces, como todo está en el eje vertical, aplicamos la primera condición de equilibrio en la vertical. Hacia arriba tenemos una fuerza de 80 y únicamente 80.
Hacia abajo tenemos la fuerza que es el peso, más la otra que es 35. Con esto entonces tenemos que 80 menos 35 es igual a W que representa el peso. Entonces, el peso sería 80 menos 35. Y esto nos da 45 newton. Pero no se olviden que el peso es la masa por la gravedad, que es 45. Entonces, masa por gravedad sería entonces m por 10 igual a 45. Y ya tenemos la masa. Cuidado, el 10 pasa a dividir, 45 entre 10, 4,5 kilogramos. Mucho cuidado con las operaciones. ¿Listo? ¿Cómo eran? La primera condición de equilibrio, siempre y cuando se encuentre en equilibrio. En este caso, el caso que estamos viendo es del reposo. Veamos otro. ¿Qué pasa cuando hay poleitas? Calcular la medida de F, ¿correcto? Para mantener al bloque de 800 newtons en equilibrio. Es decir, con esta fuercita debemos sostener este bloquecito. Es lo que básicamente se utiliza en algunas construcciones donde, digamos, la empresa que construye no es una empresa que tiene, pues, grúas sofisticadas. Entonces, los obreros tienen un dispositivo que se llama sistema de poleas, que son pequeños ramilletes de, digamos, discos que se colocan con la finalidad de reducir el esfuerzo que producen los obreros para levantar cuerpos muy pesados. ¿Cómo se trabaja en estos casos? Bueno, bien fácil. Lo primero que tenemos que recordar es cuál es el objetivo de una polea. Vamos a ver. Fuera de que en este caso reduce el esfuerzo que los obreros en este caso realizan para levantar cuerpos pesados, también ocurre algo. Miren, como ustedes verán, las cuerdas pasan a través de la polea como si fuera un yoyo, ¿no? Algunos conocerán el yoyo. Sin embargo, estas poleas se consideran llamadas poleas ideales. Poleas que para empezar consideramos que no pesan y que son lisas. Por lo tanto, eso va a permitir lo siguiente. Toda cuerda que envuelve una polea, lo que va a hacer es transmitir el valor de la tensión que se produzca en la cuerda. Si ustedes se dan cuenta, observen, ustedes se dan cuenta, esta fuerza que se le va a aplicar en el extremo libre de la cuerda, tensa la cuerda y genera en esta parte izquierda una tensión F, la cual se transmite a través de la polea y por acá aparece F. Esta cuerda sigue su camino por la polea y la polea, como es lisa, se encarga de transmitir el valor. Entonces, mediante la transmisión de la magnitud de la fuerza, siendo una polea ideal, nosotros finalmente lo que vamos a hacer es reducir el esfuerzo para poder sostener un cuerpo pesado o levantar un cuerpo pesado. Por otro lado, pueden estar viendo lo siguiente, ¿no? Pueden estar observando que esta polea, como todas las partes del sistema, están en equilibrio. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que hacia arriba tenemos una tensión F y una tensión F. Dos tensiones F. Tengo un total de 2F para arriba, entonces para abajo, por equilibrio, debo tener también 2F. Esta cuerda que viene del centro de esta polea que he analizado, pasa por esta poleita que sostiene el bloque y se transmite el valor de la fuerza. Esta poleita, como todo el sistema, se encuentran en reposo. Por lo tanto, hay equilibrio. Tengo como tensión 2F por la izquierda, 2F por la derecha que apuntan hacia arriba. Entonces, hacia abajo, tenemos que tener finalmente una fuerza que equilibre esas dos. 2F más 2F, 4F. Finalmente, cuando ya analicé la transmisión
de la fuerza de tensión en las cuerdas debido a las poleas, lo que hacemos es el diagrama de cuerpo libre. Para esto primero tenemos el peso del bloque y luego la tensión en la última cuerdita que sujeta al bloquecito. Bien, tenemos acá entonces el peso y tenemos acá la tensión. Pero esa tensión ya no lo voy a poner T, sino simplemente 4F. Por dato, el problema ya nos da el peso que es 800 newton. Bien, entonces en la dirección vertical ya podemos equilibrar las fuerzas. ¿Qué aplico? La primera condición de equilibrio. Suma de fuerzas igual a 0. La interpretación. Las fuerzas que apuntan para arriba, en magnitud, debe ser igual a las fuerzas que apuntan hacia abajo, en magnitud. Y con esto ya tenemos el valor de F que nos están pidiendo, que sería 200 newton. Bueno, y es justamente lo que yo les acabo de compartir, ¿no? Con una fuerza de 200 newtons, estoy pudiendo sostener un peso de 800 newtons. Eso significa que si pongo más poleitas, voy a reducir más el esfuerzo para poder sostener este cuerpo. Ese es el objetivo de las poleas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ya pueden transmitir el valor de la tensión que en este caso se produce en los cables. Veamos el siguiente. Un bloque A de 300 newtons de peso se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal lisa. La fuerza F de 200 newtons, esa fuerza F por si acaso viene a ser esta fuercita que voy a colocar acá, es esta fuerza. Sobre el bloque a través de dos poleas de masa despreciable, o sea, son ideales, la magnitud de la normal en newton de la superficie horizontal sobre el bloque es. Bueno, acá también lo mismo. Recuerden que las poleas lo que hacen es transmitir el valor de la fuerza que se produce en el cable. Entonces, esta fuerza F genera una tensión en este extremo. F. Y se transmite por esta poleita, y acá sería F. Se sigue transmitiendo y acá sigue. Y como verán, ya llega el bloquecito. Por lo tanto, ese ángulo de 30 no me interesa para nada. Cuidado ahí. Entonces, hago el DSL. ¿Qué tendría acá? Primero el peso, que es una fuerza vertical y hacia abajo. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo aparte para que podamos trabajar más tranquilos. Ahí está. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es el diagrama de fuerzas. Tenemos primero el peso del bloque, vertical y hacia abajo. Luego tenemos, debido al apoyo en la superficie, y aparece la normal, que recuerden es una fuercita perpendicular al piso, que es la superficie de apoyo, y además la tensión en la cuerda. Es una fuercita que va sobre la cuerda. Entonces acá estamos practicando dos cosas importantes. Estamos recordando el DSL y estamos aplicando lo nuevo, que es la primera condición de equilibrio. La normal siempre apunta hacia el cuerpo apoyado en dicha superficie. Bien, acá tenemos entonces por información lo siguiente. El bloque A tiene un peso de 300 newtons. Acá tenemos un peso de 300 newtons. Esta viene a ser la normal, que la voy a llamar N. Y por acá tenemos el valor, dice una fuerza F. Esta fuerza F que se le aplica, dice que es de 200 newtons. Y como se ha transmitido, entonces esto viene a ser 200. Ahora sí, aplicamos la primera condición de equilibrio. Suma de fuerzas igual a 0.
En el bloque hacia arriba tengo 200 newtons y tengo la normal. Esas magnitudes se suman y se iguala a la magnitud de la fuerza hacia abajo, que sería 300 newtons. N sería entonces 300 menos 200. Por lo tanto, la normal sería solamente 100 newtons. Con lo cual, el problema estaría resuelto. O era un problema sencillo, todo está en hacer correctamente el diagrama de cuerpo. Veamos el siguiente. Dice, un pintor de 800 newtons de peso emplea una máquina simple para elevarse a velocidad constante. Ajá, velocidad constante. Sobre una plataforma de 200 newtons de peso. Hallar la tensión que provoca el pintor en newton, considere que la polea móvil de peso despreciable y despreciar todo tipo de rozamiento. Bueno, mire, en primer lugar, nosotros estamos viendo que acá el pintor se encuentra sobre el andamio, sobre la plataforma. De hecho, hay una interacción entre los dos. Pero como a mí me están pidiendo solamente la fuerza que el pintor está ejerciendo, que está acá, entonces lo que yo voy a hacer es analizar un sistema diferente. Mira, te explico. De hecho, yo podría analizar uno por uno, pero no es necesario. Y te explico por qué. De hecho, a mí no me interesa la interacción que existe entre el pintor y la plataforma, porque de hecho hay fuerzas ahí. A mí me importa lo que es esta tensión. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es analizar un sistema. Es decir, en lugar de separarlos, los voy a considerar juntos. Mira. Si yo los considero juntos, el contacto que hay entre la persona y el andamio no me interesa. ¿Por qué? Porque serían ellos dos partes de un sistema y recuerda lo que te dije en DCL. Solo van las fuerzas externas. La fuerza entre ellos se llaman fuerzas internas. Te dije, ¿no? Las internas son fuerzas debido a la interacción entre la parte de un sistema. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Hago mi DCL de este sistema. En este caso, dibujo el peso, pero del sistema. Eso significa que lo que voy a hacer es dibujar el peso total. Sumaría el peso del pintor con el peso del andamio. Luego voy a tener por acá una tensión. Voy a tener por acá también una tensión porque estos cables van hacia una de las partes del sistema. Y luego la tensión en el cable que está en la manito del pintor. Ya está. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Tendría en este caso el peso del conjunto, por ser mi sistema, la tensión acá, la tensión acá y la tensión acá. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Analizar la transmisión. Si esta tensión yo la llamo T, que es lo que me están pidiendo, esta va a pasar por esta poleita y también llega acá a T. La cuerda transmite el valor de la tensión. Pero esta poleita está equilibrada. Tengo dos tensiones hacia abajo que tratan de que esta polea baje. Por equilibrio, esto de acá va a ser 2T. Tú dirás, profe, ¿pero por qué equilibrio si se están moviendo? Ah, recuerda, ahí dice bien claro, se están moviendo a velocidad constante. Y recuerda que hay dos tipos de equilibrio. El equilibrio estático y el equilibrio cinético. Este es equilibrio cinético. Esa tensión se sigue transmitiendo por acá para llegar finalmente acá. Entonces vamos a tener acá 2T y acá también 2T. Y como estoy tomando el sistema, sumaré los pesos, que sería 800 más 200, que sería 1000 newtons. Ya está. Y ahora aplico la condición. ¿Qué tenemos? Suma de fuerzas cero. Tengo 2T hacia arriba, tengo T hacia arriba, tengo 2T hacia arriba, o perdón, T. Ya está. Y esto igual a 1000, que está hacia abajo. 4T sería igual a 1000.
y con esto ya tengo la tensión, que sería 250 newton. Ya está.